Cada día continuamos en este estudio, sí, de esta matinal titulada La fe por la cual vivo. Hoy, 8 de marzo, queridos amigos y hermanos que me escuchan, la matinal lleva por título para este día Indocilidad del hombre. Sí. Antes de poder leer el texto que vamos a encontrar en Deuteronomio capítulo 5, el versículo 29, vamos a orar allí donde estamos cada uno de nosotros, incluir nuestras cabezas para poder orar. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tus bendiciones, gracias Señor por tu amor, por el cuidado Señor que tú nos otorgas. Acompáñanos siempre en todo momento, Señor. Que tu palabra sea, Señor, la luz que dirija nuestras vidas, Señor. Sea esa dirección, Señor, que necesitamos nosotros día tras día. Y gracias, Señor, porque nos das la vida, una familia, Señor, un día para poder disfrutarlo y poder, Señor, aprovecharlo al máximo. Pero que todo esto, Señor, sea hecho siempre bajo tu voluntad. Así podemos vivir, Señor, por la fe que tú nos das a cada uno de nosotros. Te pedimos esto en el bendito y sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos hermanos que me escuchan ustedes allí. El libro de Deuteronomio capítulo 5, el versículo 29, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Ojalá siempre tuvieran tal corazón, que me temieran y guardaran, dice, ¿no? Todos los días, todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre. En este momento, aquí está recordándose lo que sucedió cuando Dios empezó a hablar con el pueblo, y ellos cuando oyeron la voz de Dios dijeron, no, que solamente Moisés hable, ¿no? Porque era realmente grandioso escuchar la voz de Dios, ¿sí? Y ellos demostraron allí en ese momento una gran reverencia hacia Dios. Por eso Dios dice, ojalá, o sea, tuvieran siempre ese corazón, ¿no? De ser así de reverentes, como lo son en ese momento, de ser así tan dóciles, no tan obedientes, ¿sí? Entonces, miren, aquí, o sea, por eso dice Dios, ojalá fueran así todo el tiempo, ¿verdad? Y, y de nosotros igualmente, que igualmente, no, ojalá fuésemos nosotros también, ¿no? Todo el tiempo tan reverentes ante Dios. Miren, ¿qué dice la matinal en este día? Después que Satanás fue arrojado del cielo, consultó con sus ángeles y tramó el plan de seguir luchando contra el gobierno de Dios. Miren, después que Satanás fue echado al cielo, entonces siguió con sus planes, ¿eh? Cuando Adán y Eva fueron colocados en el hermoso jardín, Satanás tramó su destrucción. Mire, o sea, vio a nuestros primeros padres y ya empezó a diseñar, ¿no? ¿Cómo iba a destruirlos? Comenzó su obra con Eva para hacerla desobedecer. El primer, dice, error de ella fue separarse de su esposo. Miren, ¿qué es lo que sucedió allí, no? Satanás dice, vio, ¿no?, a Eva y dijo, con ella voy a comenzar. Ella va a ser por donde voy a comenzar a tentar, ¿sí? O a hacer desobedecer a la raza humana. Entonces, ¿cuál fue el primer error? Nos dice de Eva. El haberse separado de su esposo. El haberse separado de su esposo fue su primer error, ¿no? El segundo error que ella cometió, o sea, no separarse, ¿no?, de divorciarse, ¿no?, sino que alejarse de él, ¿no? El caminar sin él, ¿sí? Lejos de su protección, lejos de su cuidado, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue el segundo error que ella tuvo? Merodear alrededor del árbol prohibido, ¿sí? O sea, estar rondando el árbol prohibido, ¿sí? Rondar y rondar. Ese fue su segundo error, ¿sí? El tercer error fue escuchar, ¿sí? ¿Escuchar a quién, pero? La voz del tentador. Y atreverse a dudar de lo que Dios había dicho, ¿sí? Porque ella escuchó la voz del tentador, o sea, escuchar, o sea, es que hizo caso a la propuesta, ¿sí? Y dudó de lo que Dios había dicho. Se aventuró a desobedecer. Extendió su mano, nos dice, tomó del fruto y lo comió. Luego ofreció a su esposo, tentándolo. Entonces, esos fueron los pasos, ¿no?, que se siguieron allí. Ahí podemos ver, ¿no?, cómo Satanás comenzó en Eva, ¿no?, esta obra de poder codiciar, ¿sí?, o andar en rebeldía en contra de Dios, porque en sí desobedecer, ¿no?, es rebeldía, o sea, indocilidad es ser rebelde, ¿sí? Y el ser humano, desde ese momento, ya, siempre ha sido rebelde, ¿sí? Y es algo que hoy en día, ¿no? Y mayormente hoy en día las generaciones de este tiempo caracterizan mucho la rebeldía, ¿sí?
La rebeldía contra las normas, contra los buenos valores, contra las buenas costumbres, ¿sí? Entonces eso es algo que se generó allí en ese momento. Vamos a seguir leyendo. Vi que el semblante de Adán, vi que el semblante de Adán se cubría de tristeza. Quedó espantado y atónito. Parecía que batallaban encontrados afectos en su ánimo. No tenía más remedio que perder la compañera a quien tanto había amado. En extremo, desalentado, resolvió compartir su suerte. Tomó el fruto y lo comió ávidamente. Satanás se regocijó en su triunfo. Entonces, ¿qué pasó? Miren, Adán cuando vio esto, él quedó realmente asustado, ¿sí? Por lo que había sucedido, por lo que hizo Eva. Pero él sabía que iba a perder a su compañera, ¿sí? Bueno, eso fue lo que él llegó a ver, ¿no? Que iba a perderla, sí, por el pecado que había cometido. Entonces, él, ¿qué fue lo que resolvió? Nos dice. Resolvió él tomar también el fruto y comer, para no separarse de su compañera, ¿sí? Entonces, cuando hizo esto, Satanás se regocijó, porque vio que había ganado. ¿Mm? Vio que había causado rebeldía en la mujer, rebeldía en el hombre, y entonces vio su obra hecha, ¿sí? Y entonces vio que ya los seres humanos ahora habían adquirido la rebeldía que él también tenía, ¿sí? Entonces aquí nos dice, vamos a seguir leyendo, nos dice, no obstante los sofismas con que Satanás trata de establecer lo contrario, siempre es desastroso desobedecer a Dios. Miren, Satanás busca muchas maneras, ¿no? De establecer siempre lo contrario a lo que Dios dice o hace, ¿sí? Entonces, el desobedecer a Dios siempre resulta desastroso, ¿sí? Porque al desobedecer a Dios, entonces estamos obedeciendo ¿a quién? Al diablo, ¿sí? Debemos aplicar nuestros corazones a buscar la verdad. Todas las lecciones que Dios mandó registrar en su palabra son para nuestra advertencia e instrucción. Fueron escritas para salvarnos del engaño. El descuidarlas nos traerá la ruina. Podemos estar seguros de que todo lo que contradiga la palabra de Dios procede de Satanás, ¿sí? Si nosotros llegamos a tener la actitud de Adán y Eva, estamos yendo en contra de Dios, cuando ellos pecaron, ¿no? Estamos yendo en contra de Dios. Y al ir en contra de Dios, o sea, estamos buscando nuestra propia muerte. Porque estamos entregándonos al diablo, ¿sí? A su lazo destructor del pecado. Entonces, pero si nosotros actuamos en este momento, así como aquí nos menciona el texto en Deuteronomio capítulo 5, el verso 29, si nosotros actuamos así tan sumisamente como actuó el pueblo en ese momento, cuando escucharon la voz de Dios, ¿sí? Y actuaron tan sumisamente y obedientemente ante Dios, porque luego Dios le da órdenes a Moisés y le dice, no, tú tienes que hacer esto, 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 y el pueblo tiene que hacer caso, ¿no? A todo lo que tú le vas a decir. Y entonces el pueblo hizo caso, ¿sí? Fue un pueblo manso, ¿sí? Por eso Dios dice, ojalá siempre fuesen así, ¿no? Entonces también hoy en día, mira, nosotros, en este tiempo hay mucha rebeldía en el mundo. A causa de esta rebeldía se están perdiendo los valores, se están perdiendo las buenas costumbres, se están perdiendo los principios, ¿sí? El mundo está cayendo en una rebeldía tan grande que está destruyendo y corrompiéndolo todo. Y está trayendo una inmoralidad grande dentro del mundo, ¿sí? ¿Por qué creen que sucede todo lo que sucede? Ustedes vean las noticias y las noticias son cosas horrendas lo que está pasando. ¿Y eso es por qué? Porque los seres humanos, en vez de ser dóciles ante Dios, están siendo indóciles, o sea, rebeldes en contra de Dios, desobedeciendo a Dios. Por causa de esta desobediencia, o sea, vienen todos estos males, toda esta violencia, todos estos asesinatos, homicidios, infanticidios, todo lo que está sucediendo hoy en día. Es por causa de que el ser humano ha desobedecido a Dios y se ha alejado de su Creador. Es por esa razón que todo esto sucede. Ahora, si nosotros no queremos que esto suceda con nosotros, en nuestros hijos, en nuestra familia, ¿qué tenemos que hacer? Volver a Dios, ser sumisos ante Él, obedecer su palabra, escuchar sus mandamientos, ¿sí? ¿Para qué? Porque Dios dice, si hacen esto, dice todos los días, ¿no? A ellos les irá bien y a sus hijos les irá bien para siempre, ¿sí? Esa es la promesa de Dios. Si nosotros hacemos caso a su advertencia, a sus mandamientos, a su palabra, nos irá bien tanto a nosotros como a nuestros hijos para siempre.
No hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.